Buenos días, hermano. Hoy quisiera hablar un poco sobre lo que es un patrón cristiano. En esta vida seguimos patrones. En esta vida nuestras conductas, nuestra forma de ser, muchas veces es el resultado de la imitación de patrones de otras personas que hemos visto, quizás nuestros padres, quizás maestros, quizás amigos. De una forma u otra, lo que vemos nos forma y seguimos conductas que en un futuro nos pueden llevar a dar pasos que son similares a aquellos que aprendimos y que quizás su final no nos agrada. De esta misma forma, seguimos a veces conductas o enseñanzas que son buenas y que nos llevan a triunfar en la vida. Ahora, cuando llegamos al cristianismo también ocurre lo mismo. Hay patrones que debemos seguir, patrones que debemos marcar en esta vida, no solo para nuestra vida, sino para aquellos que nos siguen. Allí en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, de los versículos del 1 al 10, hay algunos puntos que son importantes que tengamos en cuenta, y más aún en toda esta carta, sobre lo que es un patrón cristiano. Cuando pensamos en Pablo tenemos que decir algo. Pablo no solamente se dedicó a compartir un evangelio, sino que dejó un patrón, con otras palabras, un ejemplo a seguir de cómo vivir esa vida cristiana. Y es lo que yo quiero llamar hoy a la reflexión. Yo quiero que llamar hoy a pensar un poco en la necesidad que tiene la iglesia del siglo XXI, a dejar patrones, a dejar ejemplos, a dejar guías que ayuden a otros que están entrando a nuestras congregaciones los caminos que deben de seguir. Quiero que comencemos leyendo este versículo 6 del capítulo 1 que dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. ¿Qué significa aquí la palabra imitador? Bueno, cuando vamos al diccionario español, imitador significa hacer una cosa copiando fielmente otra. Así que cuando Pablo está diciendo sean imitadores, la idea que nos da es comiencen a copiar aquellas cosas que han visto en nosotros y también lo que han aprendido del Señor, pero de una forma fiel. Quiero hacer énfasis a esta palabra que hace en el español el diccionario: fielmente. Las copias que debemos reproducir en el cristianismo son copias fieles de nuestro Señor Jesucristo. A veces imitamos, a veces seguimos copias que no son tan fieles. A veces creamos nuestra propia pintura, creamos nuestro propio cuadro de vida, pero ¿es el cuadro que Dios diseñó para nosotros? ¿Es el cuadro de vida que Dios diseñó para que sus hijos le siguieran? Cuidado, porque nuestros pasos están haciendo caminos para que otros lo sigan. Y las sendas que podemos estar trazando pueden ser sendas de confusión o pueden ser sendas de esperanza. Pueden ser sendas de vida, pero quizás pueden ser sendas de muerte. Así que Pablo está haciendo un llamado en este versículo 6 muy importante cuando nos dice: y vosotros, le decía a la iglesia tesalonicense, le decía a los cristianos que estaban allí reunidos, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Quiero hacer énfasis en algo también. No solamente aquí Pablo lo dice, sino que también en el capítulo 2 de ese versículo 14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Dos cosas en estos versículos que es interesante notar. En el versículo 6 del capítulo 1 dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Estaba recordándole algo a la iglesia de Tesalónica. Recuerden cómo era su vida cuando llegaron a Jesucristo. Y en el versículo 14 del capítulo 2 dice: pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es decir, Pablo se estaba centrando diciendo: hey, nunca olviden su vida cuando conocieron a Cristo. Nunca lo olviden. Es como que Pablo decía: aquello que vinimos a hacer,
lo que nos transformamos en la convención, cuando convencimos a Jesucristo, cuando dijimos, Señor, yo quiero entregarte mi corazón, lo que sucedió en ese momento, ese primer amor, ese deseo de ser diferente, ese arrepentimiento que hicimos, eso Pablo está diciendo, no lo olvides, porque es lo que tienes que seguir haciendo, tienes que seguir viviendo de esa misma forma. He escuchado muchos cristianos que nos conformamos ante una idea. Cristianos que con los años, cuando pasa el cristianismo, han apagado ese gozo, han apagado el deseo de servicio. El cristianismo ya lo llevan como una costumbre en su vida. Y simplemente te dicen, no, pero es que ya había perdido el primer amor. Ven a otros cristianos que comienzan y lo ven con fuego, con fuegos en su vida, lo ven sirviendo. ¿Y qué es lo que dicen? Dicen, sí, pero ellos están en el primer amor, deja que pase un tiempo. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que perder ese primer amor? ¿Por qué tenemos que dejar que se ahogue ese gozo, esa pasión que llegó a nosotros cuando conocimos a Jesucristo? ¿Por qué? Pablo es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Recuerden, no se olviden de ese punto, no lo dejen a un lado, no dejen, ese es el mismo punto que tienen que seguir desde que se convirtieron hasta que Jesucristo venga. El gozo, la pasión tiene que estar en sus corazones. Ahora, hay también otra pregunta que surge. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en su epístola a que lo imiten? Yo quiero que pensemos por lo menos en tres cosas que son importantes cuando hablamos de la necesidad de convertirnos en imitadores para otras personas. Lo primero, que podían ver a Cristo a través de él. Hoy en día nos pasamos la vida diciendo a las personas que llegan a Cristo, miren al Señor, pon tus ojos en el Señor. Y es cierto, el escritor de Hebreos lo dijo bien claro, puesto vuestros ojos en el Señor. Pero la gran realidad es que ¿cómo ver a Cristo si no hay madurez? Aquellos que comienzan por la senda del cristianismo, ¿cómo van a poner sus ojos en el Señor si no lo ven? Y Pablo que estaba diciendo, tenemos que convertirnos en patrones, tenemos que convertirnos en imitadores de Cristo para que otros nos imiten a nosotros. ¿Quieres que las personas vean a Cristo? ¿Quieren que las personas conozcan verdaderamente quién es Cristo? Necesitan verlo primeramente reflejado a través de ti. Eso es lo primero que Pablo estaba diciendo. La primera idea que Pablo está dando cuando uno dice, sean imitadores. Por eso en el versículo 6 dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros en el Señor. Como queriendo decir Pablo, como queriendo decir, nosotros le mostramos al Señor a través de nuestra vida. Hoy, en la iglesia, en el siglo XXI, necesitamos como nunca a personas que verdaderamente, hombres y mujeres, se pongan la ropa de Jesucristo y digan, yo quiero imitar a Cristo, yo quiero que otros conozcan a Cristo por medio de mí. Lo segundo es que dejaban a las nuevas generaciones un patrón a seguir. En este mundo vivimos criticando a la juventud. Vivimos diciendo que la juventud está perdida, que la juventud está sin valores, que la juventud está sin principios. Y yo creo también que hay una gran deformación de valores y principios en nuestra sociedad. Pero mi pregunta es, si nosotros, los hijos de Dios, nosotros, los cristianos, nosotros que conocemos la Escritura, nosotros que tenemos un contacto con la verdad, no dejamos un patrón de valores y principios, no dejamos un patrón de enseñanza de esta verdad a la nueva generación, ¿quién lo va a hacer? Te hablo a ti, me hablo a mí mismo. Quizás tú eres un criticador de esta juventud, quizás yo he hablado de esta juventud, pero la pregunta sería, ¿qué estamos haciendo por esta juventud? ¿Qué estamos haciendo por esta sociedad? ¿Cuáles son los valores y los principios que le estamos inculcando? ¿O es que acaso no nos estamos comportando como ellos se comportan en el mundo? Pablo estaba diciendo, hace falta imitadores. Pablo estaba diciendo, la sociedad, la iglesia, el mundo necesita imitadores de Jesucristo. Personas que estén dispuestos a imitar a Jesucristo. Eso es lo que se necesita. ¿Qué vamos a hacer? Lo tercero, al hacer énfasis en esta idea, es que se le muestra a los cristianos en práctica que el cristianismo se puede vivir. A veces nos llenamos la vida de las personas de normas. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes, sí, sí puedes, esto sí, esto sí.
A veces ponemos normas que a las personas que no conocen a Jesucristo les son tan altas. Pero cuando tú y yo nos convertimos en imitadores de Jesucristo, le estamos mostrando al mundo que el Evangelio transforma y se puede vivir. Le mostramos a las personas que entran a las iglesias que aun cuando las normas que leemos en la Biblia nos parecen altas, ellas se pueden vivir y al final son de un resultado positivo para nosotros. Así que me gustaría que pensáramos en estas tres ideas. En estas tres ideas cuando hablamos de los resultados de ser imitadores. Primero, que las personas puedan ver a Cristo a través de nosotros. Segundo, dejar un patrón visible a las nuevas generaciones. Tercero, mostrarle por medio de nuestra vida que el Evangelio se puede vivir. Yo creo que cuando pensamos en ellas tres, estamos diciendo, vale la pena convertirnos en un imitador de Jesucristo. Ahora, no todo es tan fácil, porque hemos pensado la connotación que tiene para nuestras vidas decirle a otras personas, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Hemos pensado en la connotación que tiene estas palabras que Pablo, al escribir a las iglesias, les decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Wow, muchos temblamos y muchos no queremos ser imitadores de Dios por una sencilla razón. Nos asustamos. Y entonces nos llenamos de justificaciones. Sí, pero yo no soy perfecto. Pablo no lo era. Pero yo fallo muchas veces. Pablo también fallaba porque Pablo en Romanos lo dijo bien claro. Yo quiero hacer el bien, pero en mí, dentro de mí hay algo que me impulsa a hacer el mal, a hacer lo malo. Pero al final doy gracias a Jesucristo. Pablo estaba diciendo, no se trata de lo que tú o yo podamos hacer, sino lo que Cristo hace en nuestras vidas, siempre y cuando se lo permitimos. Es decir, que cuando pensamos en decirle a otras personas, imítenme a mí como yo imito a Cristo, no estamos hablando de perfección. Lo que le estamos hablando a las personas es que ellos puedan ver en nuestras vidas reflejada lo que ellos pueden hacer. Y les voy a decir que nosotros podemos enseñar a aquellos que nos conocen, incluso a aquellos que llegan a nuestra iglesia y comienzan un camino sin conocernos, podemos enseñarles dos cosas. Primero, cómo vivir en Cristo a través de lo que nosotros reflejamos en nuestra vida. Segundo, y también es importante, podemos enseñarnos cómo levantarnos en Cristo cuando nos caemos. Porque aun cuando nosotros fallamos, aun cuando nos caemos, esas personas que están sirviéndonos porque le dijimos sean imitadores de mí, cuando vean la forma en que yo caigo, pero también la forma en que me levanto, les estoy enseñando que en Cristo no cuentan las veces que nos caemos, sino las veces que nos levantamos para seguir adelante. Así que cuando Pablo estaba diciendo a la iglesia, imítenme a mí como yo imito a Cristo, no estaba diciendo yo soy perfecto, sencillamente estaba diciendo yo quiero con mi vida agradarle a Jesucristo de tal forma que lo voy a imitar. Y hoy en día en el siglo XXI nos estamos llenando de justificación diciendo a las personas pon tus ojos en Cristo, cuando Cristo lo que nos está diciendo no es en mí donde tienen que poner los ojos. Pónganse los ojos que pongan los ojos en ustedes, y ustedes abróchense los pantaloncitos, pónganse la sayita bien puesta y vivan el Evangelio que tienen que vivir. En este mundo, si necesitamos algo, es vivir el Evangelio, vivir la palabra de Dios como hay que vivirla y no simplemente vivir una vida fácil diciendo a los demás, miren a Jesucristo y dándome la oportunidad de poder estar fallando y pecando delante de Jesucristo. Ahora, te has puesto a pensar cómo te beneficiaría a ti el decirle a los demás, imítenme a mí de la misma forma que yo imito a Cristo. Sí, porque con esto nos beneficiamos también. Yo quiero que pensemos, vaya, en una sola. Pueden haber muchas, y las hay, pero quiero que pienses en una. Cuando yo le digo a los demás, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, yo mismo me estoy retando a la transformación. Porque sé que hay otros ojos que me están mirando. Ya yo sé que mi teología no es una teología teórica, tiene que convertirse en una teología práctica. No se trata de mostrar a las personas cuánto ya yo sé de la palabra. No. Las personas no van a seguirme. Yo no voy a ser un imitador de nadie de conocimiento. Voy a ser un imitador de las personas en la práctica. Entonces, cuando yo le digo a alguien, imítenme a mí de la misma forma que yo imito a Cristo, lo que estoy haciendo sencillamente es transformándome, ayudándome, retándome a mí mismo a ser diferente. Y cada día voy a ser diferente para Jesucristo. Así que ayudo a otros, pero a la vez me ayudo a mí mismo
a poder madurar y a poder crecer en Jesucristo. En este versículo 6, Pablo le reconoce varias cosas a los creyentes de Tesalónica. Observemos. Primero, que eran imitadores de ellos. Segundo, que eran imitadores de Cristo. Tercero, que recibieron la palabra. Y cuarto, que vivían con gozo. Fíjense en este versículo 6, 4 cosas que se le reconocen a los creyentes de Tesalónica. Eran imitadores de ellos, eran imitadores de Cristo, recibieron la palabra y vivían con gozo. ¿Por qué ellos vivían con gozo la vida cristiana cuando hoy en día muchos cristianos no la vivimos? ¿Saben? Esta es una de las preguntas que muchas veces me he hecho. ¿Por qué? ¿Por qué cuando leo esta iglesia, leo estos creyentes, aun cuando eran perseguidos, aun cuando tenían que afrontar tribulaciones, dice que vivían con gozo? Y nosotros en medio de un siglo XXI, donde la sociedad no nos presenta estas tribulaciones ni estas persecuciones, nosotros hemos perdido el gozo de vivir. Y yo creo que la respuesta está en una sola palabra. Y la palabra está en reproducir. Ellos se dispusieron a reproducir lo que habían aprendido. Y cuando tú y yo nos disponemos a reproducir la palabra de Cristo, eso da gozo. El conocimiento no da gozo. Ir a la iglesia un domingo y volver para tu casa, eso te hace sentir bien, te da gozo en el momento que cantas. Pero después, ¿qué pasa con tu vida después? ¿Qué pasa del lunes al viernes o al sábado? Entonces nuestros momentos de gozo son los domingos que vamos un momentico a la iglesia o cuando vamos al templo. Mientras tanto, ¿qué pasa con nuestras vidas? Pero estas personas no. Estas personas estaban diciendo de que se habían convertido en imitadores. Estaban imitando también. Lo que habían aprendido lo estaban reproduciendo para otros. Y eso los estaba llenando de gozo. Porque cuando tú y yo estamos sirviendo a Jesucristo, cuando tú y yo estamos siendo imitadores de Cristo y haciendo lo que Él nos dijo que hiciéramos, no importa la circunstancia en el hogar, en la familia, con los hijos, en el trabajo, ni con nuestra vida, ni con enfermedades, ni con economía. No importa, porque el gozo no lo vamos a perder. ¿Estaremos tristes? Sí. ¿En cierto momento estaremos descontentos? Sí. ¿Nos dolerá cierta circunstancia? También. Pero el gozo no nos va a abandonar. Porque el propósito de vida no está entonces en las cosas que me rodean, sino en lo invisible, pero que yo estoy viendo. Y ese se llama Jesucristo. Y estoy mostrándoles a otros que pueden también caminar la vida que Cristo quiere que caminen. Vamos a anotar en el versículo 9 lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Prestemos atención en algo en este versículo. Comienza diciendo el versículo 9, porque ellos mismos. ¿Quiénes eran ellos mismos? ¿Quiénes eran esas personas? Ellos mismos eran las personas que lo habían predicado. Dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada más. Mis hermanos, esto fue una cadena. Lo que se nos está relatando aquí fue una cadena de sucesos. Pablo hizo discípulos en Tesalónica. Los discípulos de Tesalónica anunciaron e hicieron discípulos a otros. Y estos discípulos de otro lado daban a conocer las verdades que Pablo había hecho. Discípulos que quizás ni conocían a Pablo. Pero la iglesia de Tesalónica había mirado a Pablo. Pusieron sus ojos en Pablo y a través de Pablo conocieron a Cristo. Otros pusieron los ojos en los discípulos de Pablo y fue una cadena de multiplicación. Y todos se sentían con gozo. Todos, porque estaban haciendo el plan y el propósito de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que debo compartir el Evangelio. Debo compartir el mensaje de Dios. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Cuándo fue la última vez que hablé con alguien de la persona de Cristo? A veces el centro de nuestra vida son las cosas que me rodean en este mundo. Y el trabajo se vuelve el centro de mi vida.
La economía se vuelve el centro de mi vida. Los problemas se vuelven el centro de mi vida. La insatisfacción se hace el centro de mi vida. Pablo estaba diciendo, no. El centro de nuestra vida tiene que ser Jesucristo. Y por eso debo compartir el mensaje de Jesucristo. Porque déjame decirte, vamos a hablar de aquello que es el centro de nuestra vida. Así que, por las conversaciones que tenemos, podemos ya saber qué cosa está siendo el centro en nuestra vida. Y cuando decimos centro de nuestra vida, estamos diciendo lo más importante, aquello que verdaderamente estamos siguiendo. ¿Qué otra cosa nos enseña este pasaje? Que no importa el tiempo de convertido que tengamos. Puede ser un cristiano de 20 años o puede ser un recién convertido. Pero todos podemos convertirnos en imitadores de Cristo si comenzamos a modelar lo que Cristo nos va enseñando en el día a día. Aquello que leí, aquello que aprendí, lo modelo. Soy un imitador de Jesucristo. Aquello que sea, aquello que escuché de otro, lo modelo. Soy un imitador de Jesucristo. Es decir, que todo esto no se trata de experiencia. Hay personas que dicen que para enseñar, para hacer, tienes que tener... No. Se trata sencillamente de relación. Mientras más fuerte y más cerca esté tu relación con Dios, más poder tú vas a tener para vivir la vida que Cristo quiere que tú vivas. Y más fuerte va a ser el Espíritu Santo obrando en tu vida y va a traer a otros a los pies de Jesucristo. Y lo tercero que nos enseña es que debemos servirles a otros de patrones de vida. Debemos convertirnos en imitadores. En este día expongo delante de ti un reto. El reto de decirte a ti mismo, a partir de hoy me voy a convertir en un imitador de Jesucristo. A partir de hoy voy a tener el valor suficiente de decirles a otros, imítenme a mí, porque yo me voy a comprometer con imitar a Jesucristo. Si cada cristiano dijéramos eso, si cada cristiano asumiéramos el reto de verdad de convertirnos en imitadores de Jesucristo, este mundo conocería más de Cristo. Este mundo sabría más de la palabra. Este mundo estaría más convencido de que nuestro Dios es real y que Jesucristo nos ama, camina con nosotros, está dispuesto a transformar nuestras vidas si nosotros se lo permitimos. Así que los dejo con esta palabra. Patrón cristiano, un imitador de Jesucristo. Ese es el reto para tu vida. Que Dios lo bendiga.